Buenas noches, estamos otra vez en Dato Mata Relato. Buenas noches, Martina, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Buen lunes para todos. Buen lunes, hablando un poco de economía. Sí. Un tema que nos quedó pendiente en estos 73 programas que vamos a cumplir hoy, no lo habíamos tratado directamente. 73 es un numerazo. Para hacer una vez por semana, decíamos recién, es un numerazo, ¿no? Es un numerazo, sí. Y nuestro segundo programa juntas. ¿Cómo te lleva? Muy bien, muy bien. A los que vieron el número 72, entonces les pareció bien. Vamos incorporando gente que no estaba acostumbrada a ver programas de economía. Vamos incorporando audiencia. Vamos a ver. Así que bueno, hoy vamos a tocar un tema que como yo decía teníamos pendiente, un tema que creo que a Martina y a mí nos toca muy de cerca, porque por nuestra trayectoria, por nuestra formación y por nuestro acercamiento a lo que es la Universidad de la República. La Universidad de la República sin dudas es una de las instituciones de más impacto que tiene en la importancia en el desarrollo nacional, por su aporte a la investigación, por su aporte a la formación, por su aporte a la extensión universitaria, institución con muchas etapas, con muchas épocas, pero que cada vez más importa revalorizar su aporte. Sin duda en estos años se ha intentado, al igual que la educación pública, golpear la vía presupuestos, pero sin embargo la universidad se sabe reinventar y sin dudas es uno de los ejes principales de lo que es el aporte al desarrollo y sobre todo a esa impronta a algo tan importante que es lo que tiene que ver con la equidad y la distribución y las oportunidades que nos ha brindado a todos la Universidad de la República. Yo soy una defensora a muerte de la Universidad de la República y tengo acá al lado nuestro una persona que desde mis primeros días de la universidad me marcó cuando era joven y tenía un grado bajo, pero de mis primeras, cuando yo era docente universitaria, con quien también tuve que tener alguna discusión. Ah, bueno. No te la recomiendo. Bienvenido, Rodrigo Arín. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Estar acá. Así que tuviste, pero eso en cogobierno o discusión en No. Siendo parte del mismo orden. Siendo parte del mismo orden, no. y siendo autoridad él, así que bueno, lo digo como en broma, pero la verdad es que tengo unos preciosos recuerdos de mis primeras épocas de docente universitaria, donde yo me encantaba la actividad docente, de las cosas que extraño hoy, pero de las clases de las intervenciones en las reuniones docentes de Rodrigo y de algunas cosas que todavía recuerdo de lo que nos enseñó y de los que nos dejó marcado. Así que para mí ese es el principal recuerdo que tengo. Y después de un aporte muy importante, más allá de su trabajo ahora como rector de la universidad, sino que fue todo lo que fue la renovación de la Facultad de Ciencias Económicas, el cambio de plan de estudios, que era tan necesario y que a muchos que nos cuesta cambiar de paradigma y de formación, lo fuimos entendiendo y lo fuimos acompañando. Así que estés acá conversando con nosotras es para mí es un placer, un gusto enorme, así que bueno, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Noel. La verdad que es un placer encontrarnos en estos ámbitos un poco distintos a las clases de hace quizás algunas décadas a esta altura. Unas cuantas ya ni queremos. Porque cargamos algunos años sobre esto, pero la verdad que es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y nosotros queríamos invitarte hoy a hablar justamente este es un podcast de economía y como decíamos, vamos 73 programas, contentos de poder seguir desarrollándolo. Eso nos implica innovar, porque no es fácil hablar sistemáticamente de economía y también la economía no solo verla de un punto de vista muy tradicional. Pero sí queríamos hablar de la universidad y cuando Martina fue que propuso este programa y propuso hablar de la impronta nueva de los institutos de investigación, yo me tomé el atrevimiento de ir un poquito más allá, porque la universidad históricamente ha tenido un rol muy importante. Y en este último gobierno ha sido un ataque bastante permanente a lo que son los presupuestos públicos y en particular los presupuestos a la educación. Y la universidad no ha estado exenta, pero también esa cuestión del ente autónomo, el cogobierno y la potencia que tuvo ha sabido que la universidad se sigue reinventando y sigue demostrando que es una entidad y una institución fundamental en lo que es el desarrollo nacional. Y sin dudas, la pandemia fue el ejemplo más claro de lo que tuvimos, que la Universidad de la República fue uno de los principales actores que aportó en lo que fue salvaguardar la salud pública y fue la institución que estuvo preparada para enfrentarlo. Entonces, queríamos de alguna forma, desde esa importancia fundamental como bien público, con su carácter gratuito y su compromiso con la educación inclusiva,
que en definitiva han habido un montón de proyectos, los nuevos institutos de investigación también, de poder aportar desde ese rol tan importante que tiene y seguir revalorizándose como una de las entidades de mayor relevancia en la formación terciaria a nivel país. Yo te diría, ahí yo no solamente comparto la visión que estás desarrollando, sino que tengo el convencimiento profundo que la única manera razonable y viable de defender a la universidad pública es mostrando capacidad de transformarse aún en la adversidad. Y esa capacidad de transformación es capacidad propositiva, antes que nada. Tú mencionabas el tema presupuestal. Acabamos de culminar un periodo bastante particular, donde desde el punto de vista del presupuesto quinquenal y de cada una de las rendiciones de cuentas, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de enviar un mensaje y una ley en donde el incremento presupuestal para la Universidad República era 0. Uh-huh. Eso, en la discusión parlamentaria, se transformó en incrementos presupuestales insuficientes y sin duda asimétricos, pero que le permitieron a la institución mantener ciertos márgenes de política importantes. Y yo diría, gracias a eso, el país logró sostener algunos procesos tan relevantes como, por ejemplo, el régimen de dedicación total para los jóvenes y las jóvenes que quieren comenzar su carrera como investigadores en Uruguay. Esto lo digo porque, ¿cómo logró eso la Universidad República? ¿Qué fue lo que nos propusimos desde el rectorado, del Consejo Directivo Central? Bueno, tenemos que ser capaces de formular propuestas que interpelen, en el buen sentido de la palabra interpelar, al sistema político y que ubiquen a la institución en un lugar no solamente, porque también había que plantear lo que implicaba un presupuesto 0, defensivo, sino ubicarlo en un plano propositivo con digamos, elementos concretos desde el punto de vista de la construcción de políticas que lo hicieran digámoslo de alguna manera más directa, que le transfiriera al poder político el costo de no atender algunas realidades. Tú señalabas el COVID-19. En el marco del COVID-19, cuando tenemos una cantidad de jóvenes a lo largo y ancho de todo el país, docentes de la Universidad República, que habían abandonado y estaban abandonando muchas veces su tesis de doctorado, su tesis de maestría, para dedicarse, por ejemplo, a testear y a construir capacidad de testeo en Uruguay. Recuerden que al principio, en Uruguay, en el interior del país, solamente los laboratorios de la Universidad República en el ámbito donde se diagnosticaba COVID-19. ¿Sí? El sistema político iba a responder diciendo no hay recursos para que estos jóvenes que están haciendo este sacrificio estén en condiciones de acceder a un régimen de dedicación total. ¿Sí? El sistema político no estaba, va a responder diciendo que no quería avanzar en el marco de la descentralización de la Universidad República, una política que comenzó con mucho énfasis en la época del rector Arocena y que nosotros intentamos retomar planteando nuevos desafíos en ese marco. Una reivindicación toda la vida de la universidad. Sí, una universidad que además el sistema político le ha hecho a la universidad mucho tiempo, que la Universidad República en aquel momento, bajo el rectorado Rodrigo Arocena, respondió con una estrategia concreta, ¿sí? Y que nosotros intentamos retomar diciendo, bueno, vamos a seguir construyendo centros universitarios regionales, vamos por más, en contextos distintos, con menos recursos, por eso estamos abriendo el año que viene Colonia y Soriano, ¿sí? Construimos otro centro universitario regional. Ese es un poco el esquema que nosotros nos planteamos en estos años. O sea, es en un contexto de restricciones presupuestarias importantes, de discusiones presupuestarias que fueron relevantes, ir avanzando en términos propositivos hacia el sistema político. ¿Qué le permitió a la institución esto? Si tomamos en comparación lo que sucede con el resto del sistema educativo, y bueno, el incremento presupuestal que tuvo la Universidad República en términos proporcionales es similar al que tuvo ANEP, en donde ANEP claramente por Ejecutivo tenía una prioridad al respecto. ¿Sí? Sí. Esto lo señalo porque los incrementos que tuvo ANEP también son insuficientes, sí, pero muestra a las claras que el esfuerzo que hizo una institución ubicando el problema en la discusión de propuestas en el ámbito parlamentario tuvo sus frutos en términos presupuestales. Tenemos algunos costos. Por ejemplo, el sistema uruguayo, recordemos que la Universidad República es entre el 70 y el 80% de toda la investigación del país. Sí. ¿Sí? Uno puede discutir el indicador, Martín, esto lo tenés súper claro, pero según el indicador, pero no baja de 70 y estamos entre el 70 y 80 y algo si vamos a algunas áreas, 100% de algunas áreas. ¿Sí? Esto lo señalo no como un acto petulante, sino como una constatación que señala de lo que no haga la Universidad República, el país va a tener afectado cierta capacidad de investigación.
¿Qué nos pasó en este tiempo? Y bueno, y algunos programas no tuvieron ajuste ni siquiera por inflación. Los programas que financian la investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica no tuvieron ajuste por inflación en 5 años. En un país que ahora tiene una inflación del 5%, que estamos en torno al 8, 9%, por tanto, si lo vemos al cabo del quinquenio, hay un deterioro casi un 50% en poder adquisitivo de esos programas. Entonces, quiere decir que los recursos que ponemos a disposición de quienes hacen investigación en la Universidad Pública se vieron afectados. De la misma manera que avanzamos, que logramos sostener, yo diría, blindar el régimen de dedicación total, principal programa que tiene el Uruguay, no la universidad, para dar la posibilidad de dedicarse en forma, yo diría, profesional a la investigación y a la formación. Tenemos otras dificultades que son emergentes, que tienen que ver con estas direccionalidades. Lo mismo sucede con la enseñanza. Esto es parte de la paradoja. Atravesamos el COVID. A mí me gusta señalar siempre, parece que el COVID se terminó cuando se termina la epidemia y los efectos del COVID son de largo plazo. Sí. Y educativamente, en los niños, en las niñas, en la juventud, tiene efectos que tenemos que entender que se van a trasladar posiblemente por una década. Estamos hablando de generaciones que tuvieron casi 2 años con una formación interrumpida y con espacios de socialización educativa interrumpidos, discontinuados o condicionados. ¿Sí? Eso tiene efectos. Sí. Yo te quería consultar sobre esas generaciones que ingresaron en 2020, 2021, que hubo un esfuerzo muy grande por parte de la Universidad de la República de que se pudieran tomar las clases de manera virtual, que ya era algo en lo que se estaba avanzando. Eso implicó que llegaran más estudiantes desde más departamentos, más allá de la descentralización. Y también ampliando la currícula de la Universidad de la República. ¿Qué desafío implicó eso en un marco de un recorte presupuestario o de mantener un presupuesto? Yo te diría, tiene 2 desafíos importantes. Uno, porque como tú bien señalas, efectivamente hay hasta una ampliación de la matrícula. La universidad logró algo que no todas las universidades lograron en el mundo, que es sostener más del 90% de su oferta educativa en formato virtual, con discontinuidades que se imaginarán. No es lo mismo la enseñanza clínica o la enseñanza que requiere ambientes de laboratorio, en términos genéricos, ¿no? Tanto en ciencias básicas como puede ser en ciencias de la comunicación, ¿sí? Que la enseñanza que, por ejemplo, brindamos con María Noel en ámbitos de la economía, donde podemos tener ciertos espacios donde no es lo ideal, pero de mayor comodidad para operar en marcos virtuales. Yo diría, por un lugar, eso nos permitió en ese momento sostener la enseñanza. En condiciones extraordinarias, sostener la enseñanza y a los estudiantes vinculados. ¿Qué sucede? Con presupuestos acotados post-pandemia, tenemos a una generación que ingresó que no conocían ni la facultad. Algunos de ellos fueron a la facultad por primera vez a dar un examen con suerte en medio de la pandemia, ¿sí? Pero habían estado casi 2 años y además habían avanzado en su formación y no conocían ni a sus compañeros de forma directa. Entonces parte de la búsqueda del reencuentro tenía que ver con esto. Pero también es entender que necesitamos tener medidas paliativas de esos efectos, de las generaciones que habían ingresado en la pandemia y las que están ingresando todavía. Sí. Y eso es lo que el Uruguay no le ha dado respuestas. Parecería como que, y esto no sucede en toda parte del mundo, en otras partes del mundo hay mecanismos políticos que intentan mitigar estas circunstancias, como que, bueno, ahora que volvemos a la normalidad, esta generación nos requiere un apoyo adicional. Como que nada hubiera pasado. Sí. Y esta generación requiere un apoyo adicional. ¿Sí? Requiere un apoyo adicional importante, porque además fue muy desigual el efecto de la pandemia. No es lo mismo en condiciones en hogares en donde teníamos en el mismo dormitorio a 3 hermanos estudiando, que en una situación donde las personas tuvieron un espacio físico como para poder desarrollar sus actividades de enseñanza, aún en contextos de no presencialidad. No es lo mismo liceos y escuelas que en todo el territorio nacional tuvieron más espacio de presencialidad que otros tuvieron menos. Recuerden, por ejemplo, el caso de Rivera. Rivera tuvo un espacio mucho, porque la pandemia tuvo algún momento muy álgido en Rivera, tuvo espacios de no presencialidad más amplios que en otros lados. Entonces, esa desigualdad tiene consecuencias. Y el Estado uruguayo, las políticas públicas uruguayas, ni siquiera se han planteado en la discusión sobre eso. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí hay un espacio en donde, por un lado, la virtualidad nos ayuda a mantener más estudiantes también conectados. Aprendimos a hacer más cosas. Por ejemplo, la estrategia que vamos a desarrollar en Colonia Soriano no es virtual, pero vamos a utilizar más instrumentos vinculados a la tecnología de la información. ¿Cuál es el problema si lo hemos hecho bien en otro contexto? Entonces, eso permite de alguna forma ampliar la currícula, por ejemplo, y la participación. Ampliar la currícula
y asegurarte de tener ofertas educativas, ¿sí? En donde no necesariamente toda la currícula tiene que ser presencial. Hay algunos componentes que podemos tener espacio de virtualidad, que además tienen algunas virtudes. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy significativo. El decano de artes, Fernando Miranda, una vez me dijo, mira, hay cosas, por supuesto que no está bueno lo que está pasando, pero mira que ahora en las clases que tenemos en artes, está la curadora del Museo Reina de Sofía de España dándole clase a mis estudiantes de grado. Claro. ¿No? Claro. Son esas cosas que, bueno, aprendimos que podían pasar. Y miren, buena cosa que podemos usarlo para ese tipo de experiencias, ¿no? Pero a la misma vez, está claro que la virtualidad no resuelve todos los problemas y además no resuelve el problema de retención. Siempre se señala, porque ahora que se discutió en el Parlamento la posibilidad de crear una universidad virtual, las experiencias internacionales muestran que hay un nivel de desvinculación y abandono mucho más importante en las universidades que son solamente virtuales. Sí. Las universidades españolas, por ejemplo, que tienen una experiencia bastante clara en esto, tienen una desvinculación del orden del 90%, entre 80 y 90% de no culminación del proceso de enseñanza. Entonces, esto es un instrumento importante, ayuda a la democratización, tenemos que utilizarlo. Para nada soy un partidario de volver a una situación de exclusiva presencialidad, pero hay que dimensionarlo en sus justas características, ¿sí? Entre otras cosas porque los estudiantes con más nivel de vulnerabilidad necesitan más acompañamiento, y ese acompañamiento requiere mayor grado también de presencialidad del docente en esa cuestión. Bien, no, y sobre todo recuerdo también, bueno, todas las cosas que le pasan a un estudiante paralelamente, más allá de ir a clase, poder estar, los espacios de socialización de la Universidad de la República van más allá de poder estar en un pasillo conversando con un compañero, porque también te involucra y te enseña, que creo que es otra escuela, la escuela del cogobierno, ¿no? Que es como aprender a que vos podés ser parte de una institución, más allá de pasar por sus salones, podés tomar decisiones sobre qué clase, qué tipo de enseñanza estás recibiendo, qué tipo de investigación, qué tipo de extensión hace el centro educativo al que vos formas parte, que es algo que no pasa en las universidades virtuales, me imagino que no pasa, y en muchas universidades del mundo no pasa este modelo de universidad que tenemos en Uruguay. Y tú te imaginarás, teniendo experiencia en militancia estudiantil, lo que implica ingresar a la vida institucional para el espacio de participación democrática de los estudiantes y tener dos generaciones que prácticamente no se encontraron. O sea, eso también nos afecta a nosotros institucionalmente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la calidad del gobierno universitario, porque es muy difícil mantener marcos de participación activa en un contexto donde el encuentro tiene dificultades. Yo creo que eso se está reconfigurando, por suerte, pero simultáneamente afecta otras dimensiones. Y además creo que es la participación democrática en la institución, el entender que los estudiantes son pares desde el punto de vista, no de su formación, están aprendiendo, pero sí desde el punto de vista de que son adultos participando en el gobierno de una institución y que como tal toman decisiones. Pero también son pares desde el punto de vista de que los vínculos en la vida universitaria tienden a buscar ciertos grados de horizontalidad donde el encuentro es importante. O sea, el aprendizaje no solamente se da en el aula, se da en la posibilidad de discutir con un docente o con tus compañeros de clase cuál va a ser tu tesis, a qué me quiero dedicar, cuáles son los aspectos que me parecen más interesantes avanzar. Todo eso requiere ciertos espacios de interacción que implican aprender a convivir democráticamente en una sociedad donde la democracia está en cuestión. Basta ver los datos, las noticias con que nos despertamos con respecto a las elecciones en Estados Unidos para entender que hay situaciones que se están dando en donde la vida de las universidades, esta lógica del encuentro, de buscar racionalizar también la generación de conocimiento y formar estudiantes en ámbitos vinculados a las ciencias en general, es súper relevante, no solamente para la investigación, yo diría para la calidad democrática de nuestras sociedades. Y ese aspecto estuvo afectado. ¿Estamos recuperándolo? Sí. Pero fue un aspecto que claramente tiene una afectación importante en muchas dimensiones de la vida institucional y yo diría del país en general. Esa baja en la participación que se da en espacios políticos, en espacios sociales, y donde tú marcabas bien que la universidad de alguna forma tiene una configuración institucional que tiene que ver mucho con la participación, ¿también se ven los procesos universitarios como tales? Sí, claramente. Se ven, posiblemente, en algunos casos, capaz que hasta por cansancio, te piensas en el cuerpo docente, ¿no? Que hizo un esfuerzo enorme durante la pandemia y eso tiene alguna afectación. Y en otros casos por lo que plantea Martina, o sea, el ingreso a la institución
y la posibilidad ni siquiera conoces a los estudiantes que están en tu orden y te están representando, ¿no? O sea, esa posibilidad de no encontrarse. El no encuentro te afecta. Vuelvo a decir, creo que algo se está recuperando. Por supuesto, en la Universidad República somos parte de una sociedad. Si la sociedad tiene menores niveles de participación en proyectos colectivos, cualquiera sea, de cualquier naturaleza, ¿sí? Comunitarios más en general, la universidad también tiene esa afectación. Pero, adicionalmente, hay una dimensión que tiene que ver justamente con que parte de la participación se sostiene fundamentalmente en la construcción de espacios en donde la gente es convocada para dialogar, para encontrarse, para discutir, para proponer. Y eso tuvimos dificultades con eso. Yo te quería consultar sobre, bueno, hablábamos del porcentaje de investigación de la Universidad de la República, y capaz que es un puntapié para empezar, para hablar de los institutos de investigación, y además vos decías de muchas cosas de que Uruguay no se ha cuestionado, ¿no? Y yo creo que muchos de los institutos de investigación surgen en ese marco. Bueno, quería que nos cuentes un poco cómo se crea esa idea, cómo se ha conversado, hasta dónde va llegando y qué papel piensan desempeñar estos institutos, que es crucial para el país. Yo diría, la primera vez que formulé la idea dentro de la vida universitaria de tener un instituto de estas características fue en la primera elección al rectorado que me tocó participar en el 2018, que escribí en el documento la necesidad de tener este tipo de instrumentos. Y acá creo que hay una cosa bien significativa que tiene que ver con algo que ustedes planteaban. Esa idea se discutió en el marco de la pandemia. Tuvimos un par de años discutiendo esa idea. A propuesta del rectorado, pero con la participación de todos los órdenes y todas las áreas. ¿Por qué lo señalo? Porque la Universidad República no solamente atendió la emergencia, fue capaz de avanzar programáticamente en esa idea y en otras, por ejemplo, Colonia y Soriano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué institutos de investigación con estas características? Yo te diría, en primer lugar, porque el Uruguay no tiene instrumentos de financiación de la investigación de largo plazo. ¿Sí? Que otros países de la región, no me estoy comparando con el mundo desarrollado, sí los tienen. Ahora voy a volver un poquito a otros ejemplos, porque obviamente lo que está sucediendo en Argentina es medio dramático en este plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se financian los proyectos de investigación en Uruguay? Con financiamiento de ventanillas de 1 o 2 años. Sí. Los llamados de la CSIC, de la ANI. Entonces, los docentes están sometidos a una lógica en donde continuamente tienen que estar buscando financiamiento para sostener su línea de investigación. ¿Sí? Es un desgaste tremendo. Es un desgaste, yo diría, emocional, burocrático, en el peor de los sentidos de la palabra burocrático, porque en algunos sentidos ponen la palabra burocrático también, ¿sí? Y eso también profundamente ineficiente. Acota mucho el margen a veces de los resultados de la investigación. Y acota y los riesgos que se asumen, porque si imagínese un investigador joven, una investigadora que termina su doctorado y comienza su primer proyecto de investigación, y que va a ser evaluado en función de los resultados, y lo que tiene financiamiento por 1 o 2 años, va a asumir el riesgo de proyectos de dudosa concreción desde el punto de vista de sus resultados, que a veces son los más interesantes en términos de investigación. Y probablemente no. Lo que va a asegurarse es tener resultados publicables que sean capaces de ser difundidos. Y en algunos temas y en algunas áreas que son procesos de mucho más largo plazo. Mucho más largo plazo. Son 5, 6, 7 años. Y además tiene que ver con un juego, no es que la Universidad de la República haya entrado ese juego, que yo sé claro, pero es un juego internacional que es complejo, que tiene que ver con cierta lógica de mercantilización. O sea, la lógica es, vos consigues resultados si me demostrás, ¿sí? Cada 2 años me estás rendiendo cuenta y me demostrás que cada proyecto va a tener un resultado concreto. Lo que termina fragmentando la investigación en los programas de investigación. Entonces, primer diagnóstico tiene que ver con esto. Segundo diagnóstico, más idiosincrático de la Universidad de la República, no tenemos una forma de organizar la investigación que está estructurada en función de facultades. Entonces, los equipos de investigación son equipos de investigación de facultades, ¿sí? ¿Quiere decir que no hay espacio para el encuentro? Sí, de hecho hubo programas novedosos como grupos de investigación que intentaron generar un marco de esta naturaleza, ¿sí? Pero la realidad es que la investigación en sí misma está estructurada en colectivos que tienen su anclaje fuerte a nivel de facultades. Eso hace ciertas lógicas federativas y falta de encuentro entre investigadoras e investigadores que provienen de áreas distintas, institucionalmente o temáticamente distintas. Y que les cuesta mucho generar proyectos estables en el tiempo. A veces consigue financiamiento puntual y tiene un proyecto por 1 año, 2 años que se encuentran y vuelven a desarmarse porque pierden el financiamiento. Entonces,
El segundo elemento es, bueno, generamos un instrumento de instituto de investigación que no dependan de una facultad, que tengan la posibilidad de converger, ¿sí?, cuerpos de investigadores que vengan de distintos espacios, inclusive exterior, ningún problema. Que tienen que estar en Uruguay, tienen que venir a Uruguay o estar asociados a un proyecto de cuerpos docentes en Uruguay. Tercer elemento, la Universidad Pública había innovado y había algunos elementos interesantes, creó el espacio interdisciplinario, ¿sí?, que con esta lógica también de intentar buscar afrontar problemas a partir de la articulación de conocimiento que proviene de distintas áreas, ¿sí?, o creó la herramienta de grupos de investigación a nivel de la propia Comisión Sectorial de Investigación Científica. Pero tiene la dificultad que son todos proyectos de corto plazo, ¿sí? Sí. Entonces, lo que estamos hablando de 1, 2, 3 años con periodos largos, ¿no? Entonces, y además no renovables, cosa que yo creo que en algún momento me hago responsable porque era integrante del Consejo Directivo Central como decano, pero fue un error que no fueran renovables, ¿sí?, en algunos casos. Entonces, digamos, innovamos con algunas políticas nuevas en la propia Universidad República, fomentando el encuentro entre investigadores. Tenemos problemas que tenemos instrumentos de financiamiento de muy corto plazo en el país, ¿sí? Tenemos el problema de esta lógica en donde los cuerpos de investigadores están dispersos y estructurados a nivel de facultades disciplinares. Bueno, ¿no será el momento de preguntarnos de dar un financiamiento modesto, austero, pero estable a equipos que sean capaces de formular proyectos de institutos de investigación que sean capaces de combinar estas habilidades? Y esto, por supuesto, no estamos inventando la pólvora, ¿no? O sea, a ver, en Chile existen los institutos Millennium, que fue creación, si no me equivoco, fue el gobierno Bachelet, ¿sí? Fue institutos de investigación donde en realidad ya ni siquiera de una universidad convergen investigadores de distintas universidades para atender ciertos temas. En Argentina, los institutos CONICET, que estaban en el marco de las universidades públicas en general, ¿sí?, tenían también este formato en muchos casos. Eran institutos, pero con la diferencia que el sueldo se lo paga la mayor parte del sueldo directamente el CONICET, no la universidad. Yo creo que eso le generaba a Argentina otros problemas de que el docente tenía pocas horas en la facultad o en la universidad y muchas en CONICET, y eso genera algunos otros problemas que nosotros queremos evitar en este caso, diciendo el docente es un docente de la Universidad República, en los institutos centrales, ¿sí? Lo que está sucediendo con el CONICET hoy en Argentina es dramático, entre otras cosas porque estos institutos, que son una apuesta a largo plazo, están totalmente desfinanciados, ¿sí? Claro. Entonces, buena parte, y además va a desacumular Argentina en primer lugar y nos va a afectar a todos la situación que está viviendo Argentina hoy. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros como instituto? Dar el puntapié inicial para ver si en Uruguay este instrumento que busca generar estos incentivos y esta tranquilidad de tener financiamiento más de mediano y largo plazo eran viables. Hicimos 2 llamados, un llamado a ideas y ahora un llamado que ya se concretó a proyectos concretos. En el llamado de ideas se presentaron 51 proyectos. O sea, ahora se presentaron, me acuerdo que eran 20 y algo, porque quedaron 16 finalmente en camino, ¿sí? Que involucran a 1000 y pico de docentes. O sea, el instrumento era un instrumento atractivo. Claro. Era algo que está haciendo falta tener sobre la mesa, ¿sí? Sí. Estábamos en un proceso, ya hubo evaluaciones externas, trajimos evaluadores de fuera del país. ¿Por qué de fuera del país? Porque como somos el 80% de la investigación, es muy difícil generar estructuras de evaluaciones donde no porque haya... No se crucen intereses. No solamente intereses, porque eso es parte de la realidad. Las subjetividades, claro, finalmente, hasta las subjetividades personales. Si nos conocemos, es verdad que nos conocemos todos, y en la universidad más nos conocemos todos. Entonces, era importante tener como alguna mirada externa, ¿sí? Y ahora hay una decisión política. Tenemos que tomar la decisión. La decisión era, vamos a financiar 4. No vamos a dispersar los recursos en más que 4, porque queremos darle a cada uno aproximadamente $500.000 al año para que estructure investigación en estas áreas. Y tenemos una decisión política que está compleja. Pero bueno, el Consejo Directivo Central tendrá que discutir en distintas áreas que van desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, hasta temas vinculados a violencia y convivencia o desigualdades, ¿sí? Para poner algunos ejemplos que están sobre la mesa, cuáles son los que finalmente va a terminar financiando al comienzo. Y darle una señal al país. Yo voy a decir algo y es $500.000 al año. Parece mucho. Sí. Pero en realidad, si nos pusiéramos a pensar realmente en lo que invierte en otros países en investigaciones a largo plazo, no es tanto. No, pero y lo que implica un gasto en investigación. Sí. Mira, Martina, si vos miras Chile, los institutos Millennium en Chile tienen presupuesto de $3 millones al año. Claro. O sea, olvidémonos de lo que hace Estados Unidos y Europa. Sí. ¿No? Diciendo, simplemente pensando, bueno, por el argumento, bueno, pero somos un país que no está tan desarrollado por el fenómeno, pero Chile, Brasil, Argentina. Igual es un esfuerzo dentro de la Universidad de la República enorme. Enorme y conflictivo. Sí. Pero digo conflictivo porque efectivamente esto llevó. ¿Por qué discusiones?
Discusiones de las esperables. Ahora, en un contexto de retención presupuestaria, ¿vamos a comenzar este proceso? Sí. Ese momento yo lo entiendo, no lo comparto. No lo comparto porque la Universidad de la República se defiende transformándola y genera esta propuesta. Pero que está claro que si estamos diciendo que no financiamos, que dejamos de inyectar recursos a programas más tradicionales de la Universidad de la República, porque no tuvimos plata para eso, ¿vamos a empezar esta experiencia? Bueno, la respuesta del CDC fue que sí. Ya está en camino y lo vamos a hacer. Estamos en la etapa más difícil, que es tomar una decisión política. Sí. Y aparte es como una especie de piloto para demostrar la necesidad y poder consolidar una etapa nueva, bueno, ¿no? Yo me la estoy imaginando. Yo le diría, por lo menos sabemos que hay más de 15 proyectos con estas características que a nivel de evaluación internacional dicen que estos proyectos son realmente valiosos. El tema es, ¿Uruguay podrá financiarlos o no? La Universidad Pública va a financiar 4 de esos, ahora. ¿Cómo se articularía con el resto del Sistema Nacional de Investigación? Bueno, ahí tenemos de vuelta, en primer lugar porque a los institutos se los habilita a tener investigadores asociados. Entonces, perfectamente puede haber investigadores provenientes de otras institucionalidades de dentro y de fuera del país. En segundo lugar, porque creo que esto debería ser incorporado dentro de las agendas de discusión sobre cuáles son las políticas de ciencia, tecnología y creación cultural que necesita el Uruguay. ¿Sí? Si esta es una experiencia que efectivamente muestra ser importante para los investigadores y los cuerpos de investigación más en general del país, quizás sea momento de pensar que tengamos que crearlo inclusive desde fuera de la universidad. ¿No está poniendo de alguna forma la universidad un desafío? Porque si uno repasa de alguna manera las propuestas programáticas, no está ese foco tan puesto en la universidad con la relevancia que tiene el aporte a lo que es la investigación, ese 90% que hablábamos. Ni siquiera dentro de los programas. Nosotros nos reunimos con los 4 candidatos a presidente de los partidos que tenían representación parlamentaria. Repasé un poco los programas especialmente, pero aparte era una idea que tenía y no quería venir tan regalada. Yo comparto totalmente contigo de que efectivamente no es un tema que esté preponderantemente en la agenda de los programas de los partidos políticos. ¿No hay un poco de miedo del sistema político de la universidad? Yo te diría, ¿sabes qué? Hay un cartel... Perdonás la pregunta, no, pero es que es cierto y es algo... que yo diría, hay un miedo a la autonomía universitaria intrínseco de la vida política, más cuando tenemos movimientos con ciertos cortes autoritarios. Trump en Estados Unidos claramente lo dijo en el... Porque la universidad siempre te va a terminar cuestionando de alguna forma. La universidad siempre te da cuenta, pero además, como tiene la autonomía para poder hacerlo, eso es parte de lo importante que tener en cuenta, es como que es el único ámbito del Estado que no controla efectivamente el poder ejecutivo, ¿no? Es el único ámbito. La libertad del investigador, la libertad de cátedra. Y eso es... Ronald Reagan, en el año 70 y pico, cuando fue electo gobernador de California, tenía un cartel enorme atrás que decía la política fuera de la universidad, como pancarta. Sí. Si uno ve los discursos hoy de Milei, algunos esbozos de discursos en Uruguay, ese temor al espacio de libertad que implica la universidad, que hay que usarlo bien, porque efectivamente a veces puede haber problemas en estas áreas. Es un temor donde confronta con el sistema político en algunas cuestiones. De todas maneras, también quiero decirlo, yo encontré receptividad en los candidatos en general. No priorización clara, pero sí receptividad. Y yo creo que hay otro problema que estamos teniendo en Uruguay, y esto posiblemente voy a traer discrepancia con la mayoría de muchos de los colegas que integran la Universidad Pública. Estamos discutiendo mucho sobre la institucionalidad, si hay ministerio o no hay ministerio, y menos sobre el contenido de las políticas. Dicho de otra manera, ¿qué políticas necesita Uruguay para promover la ciencia, la tecnología y que las y los jóvenes se dedican a la investigación? ¿Cuáles son? Sobre eso se dice muy poco. Y estamos discutiendo mucho sobre si necesitamos un ministerio o no. Yo puedo tener una opinión al respecto, pero distintas plataformas institucionales son capaces de sostener políticas pertinentes. Lo primero que tenemos que identificar con claridad es qué políticas requiere el Uruguay al respecto. Y en eso todavía estamos, yo diría, ni siquiera hemos esbozado esa discusión en el país. Sí, estoy de acuerdo. No, me estaba pensando que no sé qué la cantidad de veces que he discutido el artículo 2 de la Universidad de la República, que muchas personas se olvidan
del valor de ese artículo y cuando vos decías y vos referías a que le tienen miedo a la universidad, ¿no? Sobre todo porque no sé si la audiencia conoce el artículo 2 de la universidad, que es el de los fines de la universidad y en un momento dice: le incumbe a sí mismo a través de todos sus órganos en sus respectivas competencias acrecentar, difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno. Y creo que ese párrafo es el que a veces a quienes gobiernan, no importa de qué signo político sea, les genera como un poco de, bueno, me puede llegar a cuestionar la Universidad de la República, porque se ha posicionado con fuerza en un montón de temas que son de interés general. Y además, el hecho básico que lo hace sin incidencia directa a los poderes fácticos, políticos y económicos del país. Sí. Entonces, esa capacidad que está en el artículo 2, la hemos ejercido y la seguiremos ejerciendo en distintos grados. A veces no es que se exprese el Consejo Directivo Central, se expresan investigadores. Y a mí me preguntan, bueno, pero tal investigador dijo tal cosa que nos cuestiona tal elemento. ¿El rector? ¿No le tiene que pedir permiso al rector? Después está el artículo de libertad de cátedra. Exactamente. Y el artículo 3. Sí, el artículo 3 es algo para mí, siempre digo que para mí es muy importante porque termina diciendo: ningún integrante de la comunidad universitaria está obligado a compartir ni a defender las posiciones del Consejo Directivo Central y del rector de la Universidad de la República. Sí. ¿Sí? Entonces, somos una institución muy rara. O sea, somos una institución que por definición normativa no es jerárquica. Nadie está obligado a compartir opiniones, sí, a enmarcarse en las políticas que define la institución, ¿no? Y eso me parece parte de la riqueza de la vida de la universidad y lo que da el espacio de discusión, de intercambio, de creación cultural y de conocimiento en general, que es lo que le podemos aportar a la sociedad. Pero es también lo que genera temores, más cuando aparecen vertientes más de corte autoritario que emergen en las sociedades. Y estamos en un momento de la historia donde esto está de vuelta arriba de la mesa y hay un cuestionamiento a las universidades en el mundo en general. En Argentina es un caso extremo, porque además con un mecanismo muy embromado de estigmatización, ¿no? Una cantidad de aspectos. El caso de las auditorías es lo más claro, ¿no? O sea, las universidades argentinas están siendo auditadas, pero no están siendo auditadas por ejecutivo, que es lo que creo que es lo que hay que efectivamente tener cuidado. Auditar para rendir cuentas es correcto, que haya un instrumento político que audite con criterios que pueden ser políticos, eso es lo que no debe suceder, ¿no? El caso argentino es el más claro, pero no es el único y esas cosas han emergido en el tiempo varias veces y yo creo que estamos en el mundo en el momento donde de vuelta empiezan a aparecer ese tipo de cuestionamientos provenientes de autoritarismos que además se vinculan con negacionismos. Negacionismo del cambio climático, negacionismos a procesos de investigaciones. Y del terrorismo de Estado. O sea, veamos del área que querramos. Entonces, es como que de ese lugar es muy difícil el vínculo con el poder político. Si tenemos un presidente que fuera negacionista del cambio climático, como lo ha sido, y lo es Trump, ¿sí? Por suerte, las universidades norteamericanas son capaces de mantener programas de investigación en cambio climático. Sí. Si los programas de investigación dependieran del posicionamiento de un integrante del Poder Ejecutivo en un momento del tiempo determinado, los que pierden es la humanidad. Sí, exacto. Yo quiero hacerle un dato desafío al rector. A ver, porque me parece importante, capaz que no se lo acuerda, yo tengo una idea, pero a veces se me pierde, y es por cada dólar invertido en la universidad, ¿cuánto devuelve la universidad? No, sabes que ese cálculo no está hecho estrictamente. No está hecho estrictamente. Yo te diría, no sé si se puede hacer globalmente. Yo lo que sí te puedo decir, y creo que es parte de lo que tenemos que entender en alguna lógica de funcionamiento, es, si uno ve el presupuesto de la universidad y ve la cantidad de egresados universitarios que dicha sea de paso son reconocidos internacionalmente, no conozco a ningún estudiante que se haya ido fuera del país y se haya tenido dificultades para poder insertarse en cualquier programa de posgrado de calidad, ¿sí? Lo que uno encuentra es que el costo de un ingreso universitario en Uruguay es mucho menor que en la región y que en el mundo, con mucho menos recursos que las universidades en Brasil y que en Chile. Tenemos mucho más egresados en algunos casos. ¿Tenemos los mismos productos de investigación? No, por supuesto que no, porque en realidad es parte de la historia. Si tenés más recursos permanentes para investigar, es probable que tengas más capacidad de investigación. Pero en términos de lo que le estamos devolviendo a la sociedad uruguaya, hay algunos cálculos que se pueden hacer
capaz que tenemos que hacerlo, y ojalá que lo hagan externos a la universidad. Pero es mejor dejarlo en incalculable. Pero es mejor dejarlo en incalculable. Para un rector porque es político. economista. Pero además tiene un componente que es intangible en el sentido más profundo del término. Cuanto más integrantes de la sociedad sean capaces de acceder al conocimiento avanzado en distintas áreas, mejor va a ser la calidad del intercambio democrático y mejor va a ser la calidad también de la convivencia en general. Y eso es algo que no debemos perder de vista, porque cuando elitizamos la educación, lo que terminamos haciendo es que hay ciudadanos de primera y segunda. Y esta universidad, con todas sus luces y también sus sombras, tiene una vocación muy clara de ser de puertas abiertas y de ser el canal por la cual democratizar el conocimiento avanzado. La descentralización de la universidad, que se ha profundizado muchísimo y que ahora es muy potente, porque aparte teniendo esa presencia a nivel del territorio permite acercarse a sectores de actividad, permite acercarse a instituciones, a empresas. ¿De alguna forma ha logrado romper un poco esa barrera entre la sociedad y la...? Yo creo que sí. Mira, a ver, de los casos más paradigmáticos, antes era impensable cómo convive los centros universitarios como el CURE, como en Rivera, como en los distintos territorios, con empresas, con las UTUs, con otras instituciones, con el INIA. Hay algunos casos que estamos claramente conviviendo con varias de ellas que tú decís. O sea, hay campus conjuntos con el INIA. El de Tacuarembó es el más emblemático. En 33 tenemos una experiencia parecida, con menor nivel de desarrollo, pero también con funcionamiento importante. En Rivera tenemos un campus donde estamos todo el sistema educativo. Sí. Todo. Precioso, la UTU, aparte. Formación docente, ¿sí? La UTEC, la Universidad de la República. Nos falta un paso. El paso es, tenemos que ser capaces de tener programas y docentes compartidos. Y acá también hay de vuelta perfilismos institucionales que a veces dificultan los temas y ausencia de políticas nacionales que fomenten que tengamos un verdadero sistema público de educación. La LUC socavó el espacio de coordinación que teníamos de lo público. Yo siempre lo digo, ese espacio existía y funcionaba mal, porque me tocó ser parte de eso durante ese funcionamiento. Pero reivindico la necesidad de tener un sistema público que sea capaz de coordinar y tener programas conjuntos donde el tránsito de docentes y estudiantes, desde formación docente a la universidad, o desde la universidad hacia la UTEC y de la UTEC a la UTU, sea sencillo, fácil y articulado, con docentes que sean capaces de dar clase para todas las instituciones a la vez. Y eso parte de eso, que tengamos un verdadero sistema. Hoy avanzamos en compartir recursos. Nos falta bastante para poder tener programas conjuntos, más allá de alguna experiencia valiosa que tenemos en la formación de posgrado con la ANEP. Muy bien. ¿Cuáles son los principales desafíos para la Universidad del Futuro para seguir siendo tan fuerte como estamos hablando? Bueno, uno de los primeros es este que te estoy diciendo. O sea, estoy convencido que en Uruguay le hace falta tener un verdadero sistema de educación pública, donde todas las entidades que tenemos que ver con la enseñanza pública coordinamos mejor, tanto horizontal como verticalmente. ¿A qué me refiero? Que los tránsitos entre ANEP, cuando terminan el liceo, la UTU y la vida universitaria, sean más sencillos. Estamos trabajando en eso. Que los tránsitos a nivel horizontal entre quienes hacemos educación terciaria y superior en Uruguay, que no es solamente la Universidad de la República, formación docente y la UTU también, y por supuesto la UTEC, sean más sencillos. Que tengamos programas de investigación donde le den un espacio de mayor tranquilidad a quienes tienen como vocación la investigación y la formación. Por eso los institutos, que es una experiencia en algo que debería ser mucho más generalizado, ¿sí? Y que tengamos la capacidad de usar inteligentemente la tecnología, de tal manera que la tecnología sea un soporte para democratizar la enseñanza y no un medio para segregar la educación. Y tengamos educación de segundo nivel a distancia y de primer nivel para aquellos que pueden ir presencial. Entonces, eso no es un desafío menor, pero simultáneamente creo que es el desafío de los próximos 5 años. Porque ahí, si no lo hacemos, vamos a perder varios trenes. Rodrigo, muchísimas gracias por venir. Gracias. Un gustazo. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que ha sido un placer y bueno, no sé, a mí me emociona mucho hablar de la universidad porque no se usa mucho decir alma mater en Uruguay, no. pero la verdad que uno siente que está hablando de su casa y te agradecemos aceptar esta invitación a Tato Matarrilato. La verdad que un gusto. Seguimos. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que
¿Resuelve misterios? Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Viernes, 20 horas, Legítima Defensa. Programa periodístico en vivo sobre la actualidad nacional. Leandro Grille y un equipo de periodistas de primera línea cada semana traen una mirada alternativa sobre los hechos destacados de Uruguay. Los esperamos por la pantalla de UCL, un canal latinoamericano. Bueno, nos tocó un tema sensible a las dos, ¿no? Sí. Parte de nuestra vida, digamos. Sí, es que uno pasa lindos años en la Universidad de la República. Yo sí volvería. ¿Volverías? Volvería, sí. Sí. Yo veo, viste, que la gente esa que después de muchos años, vos sos joven, yo soy más vieja, Bueno, pero no tanto. volvería a estudiar. Yo, tranquila, mis mejores recuerdos son la Universidad de la República. Sí, y además a mí me gusta mucho estudiando, compartiendo tiempo. Yo me adapté a Montevideo gracias a que me apapachaba la Universidad de la República, digamos. Porque... Y aparte en ámbitos distintos, ¿no? Sí. Porque yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, que es una facultad que es muy masiva. Sí. Y pasás a veces generaciones conociéndote poco y nada con los compañeros, porque y más, bueno, yo vengo del grupo de economistas que éramos menos en esas épocas, pero mucha gente vinculada a las áreas contables y me acordaba de algunas cosas ahora que hablábamos con Rodrigo, que era aquello de que si se habrá cambiado, ¿no? En estos últimos, ya no digo ni cuántos años, porque yo me recibí en el 2005. Pero que vos estudiabas para economista, contador, y el primer año era común. Y había 4 carreras: administrador, contador, economista, y bueno, yo hice la licenciatura en estadística también. Es una parte importante. Pero vos cursabas primer año de facultad y ahí te separabas totalmente. Ahora, si después hacías una materia de segundo, no podías pasar tan fácil, y ahora con los créditos se facilitó, era ahora mucho con más rígido. con la ordenanza de grado. Yo además fui secretaria de carrera de la carrera de Ciencias Biológicas en Facultad de Ciencias, y ahí llegué a conocer no solo mi generación, no solo los docentes, sino a todas las generaciones que iban entrando y que te ves reflejado, ¿no? Que entraban como re perdidos y qué materias puedo hacer, y qué créditos puedo tomar. Esa sensación de que la masividad de la universidad y empezar a ser independiente en cuanto a tu educación y cuánta elección tenés, porque antes lo único que podías elegir era el bachillerato para acá o el bachillerato para allá. Entonces, que ves que los estudiantes entran y empiezan a poder elegir materias o en qué momento darlas y eso, y a mí me parecía fantástico, me parecía una cosa preciosa de ver, y me imagino más ahora que podés transcurrir entre universidades, no solo entre carreras. Ahora con 90 créditos creo que te podés cambiar de facultad. Sí, totalmente. Sí. Bueno, a mí lo que me parece importante rescatar de lo que conversamos con Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, es un poco la relevancia que sigue teniendo la universidad, la importancia que tiene, los desafíos que tiene, y que sigue siendo una institución de una potencia y de un aporte fundamental. Y bueno, sin dudas, además de todo lo que tiene que ver con la formación, con la extensión universitaria, a veces menos vista, pero que la investigación es uno de los actores claves, y hoy
fundamental para cualquier desafío que se plantea el Uruguay para adelante, y que eso de alguna forma tiene que estar reflejado en todo lo que es el sistema económico, en lo que es a nivel empresarial, en lo que es a nivel de los distintos sectores de actividad, y sobre todo con un reconocimiento dentro de los programas políticos que yo sí creo que falta bastante. Sí, falta bastante. Yo pensaba en cuando él dijo de las investigaciones a largo plazo y habló de Argentina, me acordaba de algunos experimentos que son famosos en ecología, que son de la Universidad de San Luis, porque hace más de 30 años que lo llevan a cabo. No quiero saber en qué andan esos experimentos ahora, porque la verdad que con los recortes universitarios uno tiene miedo que desaparezcan. Pero es verdad que es muy difícil hacer esas investigaciones a largo plazo y sostenerlas, ¿no? Y que este avance de la universidad, decir, ponemos las luces largas incluso cuando estamos en un momento de donde todo se está deteriorando alrededor, me parece que marca la importancia de la Universidad de la República, el valor que tiene para la educación pública y sobre todo el valor agregado que le da al país desde sus investigaciones, de su forma de enseñar y de la forma de hacer extensión. ¿Aló? Estamos como llegando al final, pero... Sí. Hola. ¿Cómo le va? Apareció ¿Cómo Leo. andan? Bueno, volvamos a la realidad de la campaña política. Yo tengo un par de ¿quién lo dijo? Nos quedan unas semanitas. Sí. Exactamente. Después vas a tener que cambiar de tema. La coalición presentó rápidamente programa. Sí, en 5 días. Son unos En cracks. 5 Una días. semana. Una semana, sí. Sí, Ahora, sí. ninguno que simpatice con el Frente Amplio queda, ¿no? Ya sacaron a varios así. Sí. Es el parte del diálogo. Sí, pero esto ya había... A ver, son así. Te mirás con cariño al Frente Amplio y te sacan del compromiso y del diálogo por el país. Bueno, a ver, ¿quién lo dijo? Qué diálogo, ¿no? Qué capacidad de Bueno. diálogo. Sí. Muy negociadores. A ver, ¿quién dijo esto? Me está ¿Vamos? poniendo nerviosa este. Sí. Dicen que ya gobernaron 15 años y que no pasó nada. Pero no gobernó este Frente Amplio. En ese Frente Amplio, o sea, el que gobernó, había una story que ponía pienso. Acá no hay ningún cortafuego. Esto nos lleva directo a Venezuela. Y esto hay que pararlo ya. ¿Quién lo dijo? Graciela Bianchi. Demasiado elaborado. Tienes razón. Perdóname, pero la erraste. ¿Qué querés que te diga? La palabra cortafuego me llama la atención. Demasiado elaborado lo de Bianchi, es como mucho más. A ver, ¿quién se te ocurrió? Seguro que no lo dijo ni Bianchi ni Da Silva. No sé, pero cortafuego es una palabra de alguien que Más está en el elaborada, campo. sí. Que está en el campo, sí. Bueno, este no es de campo seguro. Ah, ¿no es de campo? No. Y tiene que ser un economista de ellos. No sé si porque es habla de economista de Astori. ellos. Habla de Astori. Bueno, no sé, me río. Dijo también algo de que son buenos para la manija y el relato. A Peroche. Ay, no, pero es una persona re malvada y no me está saliendo. ¿Me estoy quedando sin malos? Tiene que ser alguien de... ¿Ojeda? Tantos Bien. peleadores, Ojeda. Mira, Están acá lo todos tenemos, peleadores ahora. En Montevideo Portal. ¿Viste? Mira. Uno tira y va. Bueno, yo estaba. ¿Viste? Uno Acá piensa dice. más en los herreristas. Sí, yo Sí, estaba pensando un poco más para ese lado. Ahí lo tenés. Lo Ahí escuché un poco en esa mesa cuando presentaron las propuestas ahí. No, sí. Ahí va. Bueno, A ver. este está lindo, les va a gustar. A ver. Dice. Ya, arranca con yo, ya Yo. sé quién lo dijo. Bueno, está bueno, dice. Mirá lo que dice. Yo iba a llevar el cántaro a la fuente hasta que se rompa. Le voy a dejar al que venga, el cántaro, un poquito rayado, pero no roto. El otro, o sea, el que venga, lo llevará hasta que finalmente los socios del Mercosur entiendan. O tenemos que avanzar todos con China o con otros países, o que Uruguay pueda avanzar bilateralmente. Como dice yo, para mí es la calle Pou. Buenísimo. Le diste. Le di porque conozco su Sí. personalidad yoística.
Alguien que diga yo tal cosa, para mí es un lacalle. No hay, o sea, siempre en sus intervenciones tiene esa cuestión muy personalista. Muy personalista. ¿no? Cuando habla con los periodistas a mí me... Y trata de hacer Cuando metáforas dice, muy complicadas siempre. Y cuando, sí, ustedes ya me conocen. Sí, del Instituto Cervantes empezó, parece. Sí, a mí me preocupa ese de que ustedes me conocen. Ustedes me conocen. Me mata. Sí. A ver, ¿y qué más tenés? Bueno, lo arruiné yo. Está dedicando. Sí. No, tenía otro, pero es más complejo. ¿Es más complejo? Sí. ¿Mucho más complejo? Sí. ¿No nos tenés fe? No, este es económico. Pero lo que pasa es que es como en varias partes, ¿no? A ver. Esto es en relación a que Trump ganó en Estados Unidos y cómo esto va a afectar económicamente posible a Uruguay. A ver. Bueno, dice, esto provocaría un fortalecimiento del dólar y endurecería las condiciones financieras a nivel global. Para las economías emergentes, o sea, incluido Uruguay, este escenario sería desfavorable, ya que la apreciación del dólar podría debilitar sus monedas y aumentar los costos de financiamiento externo. ¿Quién lo dijo? Depreciación de la moneda. Sí, este es complicado. María, vos lo tendrías que saber quién dijo esto. No. Un economista. Un economista. Sí. No sé si yo capaz que lo digo mal, pero es el CPA Ferrer. ¿De CPA Ferrer? Sí. ¿Capurro? No. ¿Es economista? Bueno. ¿Agustín Iturralde? Pero no es de CPA Ferrer. No es de CPA Ferrer. Yo lo tengo acá, mira. Está vinculado a Ceres. Bueno, tenés que ser bastante... ¿Qué dice? Nazareno Sánchez. No conozco. No conozco. No lo hubiera... Nunca. Pensé que ibas a... Yo estaba buscando economistas conocidos que estuvieran saliendo mucho en la tele porque vi bastante a Agustín Iturralde por el tema de que él participó de la construcción de Compromiso por el País. Sí. ¿Sabés que son todos varones los que escribieron Compromiso por el País? Todos varones, estuve mirando, todos varones, sí. Para nada conflictivo, me parece. No, pero igual no debería sorprenderte. No, la verdad que fue como, mira, sí, tiene sentido. Y seguir con la vida. Es parte. Es parte. Sí. Pero bueno, yo creo que igual, acá. a ver, nos falta un poco el tema de la agenda de género también para reivindicar los espacios de las mujeres. Creo que la vuelta a aquellos espacios de reivindicaciones de género desde las mujeres es una necesidad. No porque tengamos que ser siempre mujeres, sino porque esta agenda más de derecha nos ha puesto un poco de costado. Sí, estoy de acuerdo. Y más en los ámbitos más tradicionales, científicos, ni que hablar económicos. Sí. Son... ¿Cuántas referentes de equipos económicos tenés mujeres? Azucena nada más. Y en el Frente Amplio nos cuesta bastante. Nos cuesta bastante, sí. Y sí. Estoy tratando de pensar y tenemos algunas, pero creo que celebramos. Y además que las llaman para los temas de mujeres, ¿no? Porque viste que hay temas económicos que son de mujeres y temas económicos que son de varones, pero los de mujeres son la desigualdad, los cuidados. Es como que hay agendas en las que sí. ¿A los hombres les cuesta hablar con las mujeres de política monetaria? Sí. ¿De tipo de cambio? ¿De déficit fiscal? Claro, no, eso no son temas ¿de exportaciones? No se puede. Bueno, pero nos falta. Pero también es en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito privado pasa lo mismo. No sé. Es en todos los ámbitos. Traslada, yo creo que el ámbito político, y Martina capaz que coincide conmigo, debe un poco de alguna forma, y de los ámbitos más de izquierda, debería dar mucho más el ejemplo. Claro. Instalar las mujeres como tal. Sí. Porque en los ámbitos más conservadores y en los ámbitos privados te discuten y te critican el tema de las cuotas como una imposición, cuando en realidad no se entiende que el tema de las cuotas es una forma de avanzar en el cambio cultural. Claro. Entonces se genera como una necesidad. Sí. ¿Por qué acá tenemos un podcast de economía hecho desde mujeres? ¿Por qué las mujeres no podemos hablar de economía? ¿Precisás siempre tener un hombre o una dupla? Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, las organizaciones sociales, ¿no? Yo creo que
tienen otra cuestión, ¿no? Porque el PIT-CNT me parece que sí, es bastante más abierto, ¿no? Bueno, pero es un buen ámbito donde pones las mujeres sobre la mesa a discutir de igual a igual, y eso es bueno. Sí. De todas formas, las propias compañeras del PIT-CNT que han venido acá han reivindicado la importancia de que en determinados lugares de conducción todavía en el movimiento sindical aún faltan. Les cuesta. Sí, bueno. Pero están por adelante del privado. Igual nos llevan sí. varios caminos adelante. Sí, Por eso. Nos llevan varios pasos adelante, pero todavía falta mucho Sí. por discutir. Y estuvimos hablando de la Universidad de la República y habría que ver la cantidad de mujeres que ingresan a la Universidad de la República y después las que tienen cargos altos en la Universidad de la República siempre son menos, en proporción. Pero bueno. Bueno, no quiero solamente dejar de mencionar que estamos en noviembre, mes Sí. de lucha contra la violencia. Exacto. Y bueno, que creo que es un tema que sí o sí tenemos que incorporar en algún momento en este mes. Sí, vamos, así será. Bueno, muchas gracias. Esto fue Dato Mata Relato. Nos vemos el próximo lunes Sí. con algún tema vinculado al clima. Vamos a hablar un poco de cambio climático. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.